Vamos a orar. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, sabiendo que este momento ha sido dispuesto por ti para que tu palabra sea predicada, tu pueblo sea edificado y tu nombre sea glorificado entre nosotros. Pero conociendo nuestra debilidad, venimos a ti, Señor, para clamar de tu misericordia y tu poder, para que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro, para que tu palabra aquí sea expuesta, explicada y entendida por todos nosotros, que seamos edificados, exhortados, humillados y corregidos, y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, y que tu palabra lleve fruto en nosotros. Te damos gracias por traernos aquí. Aquellos que no te conocen, que no conocen a Jesucristo, te pedimos que por medio de tu evangelio, Señor, tú los traigas a sus pies. Que los niños, Señor, presten atención también a tu palabra y que ellos entiendan, Señor, también tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Y buscamos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Hace unas semanas estaba escuchando un sermón de un pastor en Estados Unidos y él hizo referencia a un sermón de Charles Spurgeon, predicado en 1891, que se llamaba La Gran Donación. Y se basaba en el pasaje de 2 Corintios 8:5. Y en ese pasaje, Charles Spurgeon hablaba sobre los creyentes y su relación con la iglesia. Pero la parte que más captó mi atención de ese sermón fue la manera o la forma en la que Spurgeon describía la iglesia. Él la llamaba así: el lugar más preciado en la tierra. El lugar más preciado en la tierra. Y el motivo era hacerle ver a su congregación que a pesar de que la iglesia era imperfecta, era por esa razón que era perfecta para nosotros, hombres imperfectos, pecadores. Y por lo tanto, todo pecador que había sido redimido por la sangre de Cristo debía pertenecer a una iglesia local. Ahora, Spurgeon no solo estaba instando a su congregación o a su audiencia a pertenecer a una iglesia local, sino que también él quería que entendieran, porque él estaba criticando duramente el mal entendimiento que había en su audiencia de lo que implicaba ser un miembro de la iglesia. Y en el segundo punto del sermón, él dijo lo siguiente: entréguese a la iglesia, decía. ¿Está bien que solo unos pocos deban hacer el trabajo, mientras muchos otros que profesan pertenecer a Cristo no están haciendo nada? Que no sea este tu caso. Si usted se ha entregado al Señor, entréguese a su iglesia, de acuerdo a su voluntad. Piense, ¿qué falta de compañerismo habría si aquellos que se han entregado al Señor no se entregan a sí mismos a su pueblo? Posiblemente usted pregunte, ¿qué gano yo uniéndome a la iglesia? Esa es una pregunta miserable de hacer. Yo la voy a contestar con otra. ¿Sabe cuánto perderá usted por no hacerlo? Usted perderá la satisfacción de haber hecho la voluntad de su Señor. Usted perderá el gozo de la comunión con hermanos y hermanas en Cristo. Perderá la oportunidad de ayudar por su ejemplo a los débiles en la congregación. Su pregunta no debería ser ¿qué cosa ganaré para mí?, sino ¿qué puedo hacer yo por los demás? Y la respuesta debería ser: me uniré a la iglesia porque es la voluntad de Dios y ahí yo seré de bendición para mis hermanos cristianos. Hágalo. De nuevo, para mantener la iglesia. No hay nada en el mundo más preciado para el corazón de Dios que su iglesia. Por lo tanto, siendo suyos,
que pertenezcamos a ella para que por nuestras oraciones, nuestros dones y nuestro trabajo la podamos apoyar y fortalecer. Qué lindo, ¿eh? El punto es que los creyentes no solo debemos tener claro cuál es nuestra identidad. En las semanas que hemos visto esta serie hemos dejado claro que nuestra identidad es la de un esclavo, la de un siervo. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo y hemos sido traspasados del poder del pecado y Satanás al poder y la autoridad de Jesucristo. Somos sus esclavos, Él es nuestro amo, nuestro Señor. Además, debemos tener claro quién es nuestro Dios, al Dios al cual servimos. Porque si no conocemos al Dios al que decimos servir, no lo vamos a hacer con los motivos correctos, que es para su gloria. Y tercero, debemos tener claro qué es la iglesia. Y para los pastores de esta iglesia ha sido muy importante que eso lo entendamos bien. El año pasado vimos todo un curso sobre eclesiología, qué es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Y hemos establecido en este año cada trimestre un curso para las personas que quieran saber qué es la iglesia y qué significa ser un miembro de la iglesia. Si usted no sabe qué es, vaya a esas clases o vea los videos. El punto es que cuando entendamos nosotros qué es la iglesia, no solo buscaremos ser miembros de una, desearemos ser miembros de una iglesia o de esta iglesia local para hacer la voluntad de nuestro Redentor, del Señor que nos compró, para servirle a Él y servirle a su pueblo. Pero eso no ocurrirá si no tenemos claro qué es la iglesia. Y eso es precisamente lo que vemos representado en el libro de Nehemías. Él era un hombre con un corazón para su pueblo, al cual buscó servirle con los dones que Dios le había dado. Él sabía quién era su Dios, lo que su Dios había hecho no solo por Israel, sino también por él. Y él había entendido cuál era el plan de Dios para su pueblo y cuáles eran sus promesas para Israel. Y entendiendo todo eso, para él era muy claro, tenía que servir. Tenía que servirle a este Dios, su gran Dios, su Redentor, y servirle al pueblo suyo, al cual él había rescatado de la opresión y la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Para hacerlo suyo y para que ellos le sirvieran. Ese fue el plan de Dios. Y Nehemías tenía muy claro eso, y por eso sirvió. Y es lo que nosotros debemos desear hacer: servir a la iglesia o a esta iglesia local, si su corazón está puesto aquí, meditando en el Evangelio, en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por esta iglesia local, cómo nos ha cuidado hasta ahora, habiéndonos dotado a cada uno de nosotros con dones específicos, al menos uno, dice Pedro. Y habiéndonos colocado en su cuerpo, deberíamos desear y buscar la manera de estarle sirviendo a Cristo en esta iglesia. Ahora, yo sé que aquí muchos tienen el deseo de servir. Y gloria a Dios por eso. Y quizás el problema sea que no saben cómo. Y la semana pasada vimos cómo se ve un siervo en acción. Bueno, ¿qué hace? Ora, espera, se prepara. Y cuando le toca servir, lo hace todo para la gloria de Dios. Así se ve un siervo. Él ora porque hay algo en su corazón. Él ve que hay una necesidad en la iglesia. Él siente un deseo de servirle a la iglesia en tal cosa. Él le ora al Señor, le pide al Señor que lo ayude en eso. Espera la respuesta del Señor. Pero mientras espera, se está preparando para eso en el cual está puesto su corazón. Y después, cuando ya Dios le dispone a servir, lo hace para la gloria de Dios. Solo un ejemplo. ¿Quiere usted, por ejemplo, servirle a esta iglesia con la clase de los niños? ¿Está puesto su corazón ahí con los niños? Entonces, ore al Señor. Hable con sus pastores que su corazón está puesto ahí. Espere en el Señor su respuesta. Si es que Dios quiere que usted trabaje ahí y le sirva a Él ahí, a su pueblo. Pero ¿qué tiene que hacer mientras usted espera? Prepararse.
Usted tiene que estar exponiéndose a la palabra, meditando en la palabra, orando, alimentándose de la palabra, que es lo que usted va a enseñarle a los niños. Y después, cuando esté ahí trabajando, si el Señor lo dispone, usted lo está haciendo para la gloria de Dios. Y lo mismo si usted quiere trabajar aquí para el audio, el video, las clases de niños más grandes, lo que sea. Así es como se ve un siervo en acción. Pero si usted es cristiano, usted es un siervo. Si usted es cristiano, usted es un siervo de Cristo. Y si usted es un siervo de Cristo, usted debe servir. Y si usted debe servirle a Dios, a este Dios, y a su pueblo, con los dones que Él le dio. Pero eso es lo que hace un cristiano. Ahora, el día de hoy vamos a ver que el siervo de Dios no solo actúa de la manera que lo describimos la vez pasada, sino que también tiene una estrategia para servir. Y eso es lo que Nehemías nos enseña en los versículos del 11 al 20. Y el título del sermón es Un siervo de Dios y su estrategia para servir. Entonces leamos Nehemías 2, versículos del 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Son 2 puntos en el sermón. El primer punto es este: Nehemías, un siervo de Dios con una estrategia para servir. El contexto del pasaje, para los que no han seguido esta serie, es el siguiente. Nehemías ha estado por 4 meses, no 40 días como dije en algunas ocasiones la semana pasada, por 4 meses, orándole al Señor día y noche, para que el Señor le permita ir a Jerusalén a servirle a su pueblo. Él ha escuchado las noticias terribles de la condición en la que se encuentra la ciudad. Su corazón se ha entristecido, y él le ha orado a Dios por 4 meses. Él quería ir hoy, pero no. Dios dice 4 meses. Y 4 meses estuvo él orándole a Dios para que le permitiera ir. Dios le dice que sí. Nehemías le ha dicho que le conceda gracia delante del rey Artajerjes, y Dios se lo concede. Pero en esos 4 meses Nehemías se ha estado preparando. Él ha estado meditando en lo que le tiene que decir al rey, cómo decirle su petición al rey. Ha estado preparándose en cuáles materiales necesita para la obra en Jerusalén.
Él ha estado investigando cuál es el daño en Jerusalén. Él ha estado investigando los obstáculos que puede tener de camino a la ciudad, y por eso le pide cartas al rey por su protección. Él se ha estado preparando. Él sabe hasta cuánto tiempo necesita para estar allá. Ahora, lo que vamos a ver hoy es que Nehemías no solo había planeado eso, sino que él tenía un plan para cuando le llegara el día de servir en Jerusalén. Una estrategia. Y quizás todos esos meses esperando en oración al Señor le habían también servido a él para maquinar qué iba a hacer cuando llegara a Jerusalén. ¿Y cuál era entonces su estrategia? Primero, recobrar energías. Recobrar energías. Nehemías se encontraba trabajando en Susa, la capital de Persia. Él estaba bajo el rey, él era el copero del rey. Y él deseaba ir a la ciudad de los sepulcros de sus padres, como dijo en el capítulo 2 al principio. Susa se encuentra aproximadamente a 1.300 kilómetros de Jerusalén. Es decir, está como de San José, Costa Rica a Cancún, México. Ese viaje le iría a tomar a él 4 meses más. 4 meses. A caballo o en mula o no sé en qué iría. Pero 4 meses acompañado de una compañía de hombres y bestias de Susa a Jerusalén. ¿Qué necesitaba Nehemías después de un viaje de 4 meses? Descanso. Descanso. Descanso físico. ¿Qué hace cuando llega? Descansa. 3 días. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar 3 días, lo primero que hace Nehemías cuando llega a Jerusalén es descansar. Hubiera sido un error llegar a Jerusalén y ponerse a ver cómo, bueno, ahora sí vamos a planear que vamos a ver un error. Él estaba cansado. Y posiblemente Nehemías estaba siguiendo el ejemplo de Esdras. Esdras en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Esdras dice: y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Esdras también necesitaba descanso. Y quizá Nehemías estaba siguiendo su ejemplo, o él mismo planeó quedarse ahí 3 días antes de trabajar y servir. Su cuerpo estaba agotado. Y lo que nosotros debemos saber, hermanos, es que el cansancio es un gran enemigo para el trabajador. El cansancio nos nubla la mente, nuestro rendimiento nunca va a ser el mismo, ni física ni mentalmente. Y así como para el trabajador de una empresa, el estar cansado es algo dañino, para el siervo de Dios también. Nosotros no podemos servir cansados. Y el cansancio nos roba de nuestras capacidades mentales, de la paciencia, nos roba la paz, el amor. Y ahora esto lo dice alguien que está cansado, porque yo no descanso lo que debería, no duermo lo suficiente. Y deberíamos aprender de Nehemías la importancia del descanso. Si nosotros queremos servir a la iglesia para la gloria de Dios, debemos descansar. John Piper habla algo muy interesante acerca del descanso y la necesidad de dormir para los siervos de Dios. Él dice: para mí, sueño adecuado no es algo para mantenerme sano, es algo para mantenerme en el ministerio. Es irracional que mi futuro luzca desalentador cuando duermo solo 4 o 5 horas varias noches seguidas. Eso es irrelevante, estos son los hechos y yo debo vivir dentro de los límites de los hechos. Les recomiendo suficiente sueño por amor de su propia estima de Dios y sus promesas. Un siervo cansado no ora bien. Un siervo cansado no medita bien en la palabra. Un siervo cansado no escucha bien la predicación de la palabra. Un siervo cansado no aconseja bien. Debemos descansar. Y John Piper
También dice, ¿por qué Dios ha dispuesto el sueño para sus siervos, para los hombres? Y Él dice, el sueño es un recordatorio diario de parte de Dios de que nosotros no somos Dios. Una vez al día, Dios nos envía a la cama como pacientes con una enfermedad. La enfermedad es la tendencia crónica de pensar que estamos en control y que nuestro trabajo es indispensable. Para curarnos de esa enfermedad, Dios nos convierte en sacos de arena una vez al día. Nuestro problema, argumenta Piper, es que nosotros nos creemos demasiado importantes. Es demasiado importante esto que estoy haciendo. La iglesia le va a ir mal si no hago esto. Yo no soy Dios. Usted no es Dios. Dios es Dios. Solo Él no necesita descansar. Pero los siervos que sirven deben descansar. El mismo Señor Jesucristo, cuando envió a sus 12 discípulos en su misión, los envía, ellos vuelven a Él después de un tiempo y le cuentan lo felices que fueron en su misión, cómo echaron fuera demonios, cómo enseñaron el Evangelio. Pero el Señor les dice en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ellos vienen felices y contentos y le han contado al Señor todo lo que hicieron. Y el Señor nota que su mayor necesidad en ese momento es el descanso. Y les dice, descansad un poco. No pueden servirle a esta multitud así. Descanse. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. Si nosotros queremos servirle a nuestros hermanos, servirle a la iglesia, una de nuestras estrategias debe ser dormir y descansar bien. Estar sanos. John Piper ha escrito excelentes artículos sobre el ejercicio. Eso es parte de nuestra santificación, dice él. Debemos estar descansados, sanos, si queremos servirle bien a nuestros hermanos. Si nuestra misión es venir los domingos a servirle a la iglesia en X cosa, tenemos que venir descansados. ¿Cómo pensamos que vamos a venir aquí a servir con energías a nuestros hermanos, a aconsejarlos bien, si nos acostamos a las 2 de la mañana? Tenemos que descansar. Nuestros hermanos importan demasiado como para que nosotros, Dios nos ponga en su providencia el domingo un hermano para aconsejar y no tengamos la capacidad ni la paciencia ni nada para aconsejarlo bien porque estamos cansados. Es egoísmo. Necesitamos descansar si queremos servirle a los hermanos. Ahora, hay otra pregunta aquí. Porque debemos ver que también hay hermanos en esta iglesia que sí están cansados. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿por qué esos hermanos están cansados? ¿Será que yo no estoy sirviendo en la iglesia y no estoy ayudándole al hermano y por eso él tiene tanto trabajo que no puede descansar? ¿Estoy yo tan cómodo con mi cristianismo que le he permitido a hermanos aquí que estén cansados de trabajar para servirle a los hermanos? Debemos ver que tal vez parte del cansancio de mis hermanos puede ser culpa mía. Y debemos amar a nuestros hermanos y ayudar, servir para aliviar su trabajo, para que ellos también puedan descansar, para que ellos también puedan servirle bien a la iglesia. Segunda estrategia de Nehemías: evaluar las necesidades para el servicio. Evaluar las necesidades para el servicio. Una vez que Nehemías ha descansado, ya sus energías han estado repuestas, su mente está clara. Nehemías ya estaba listo para inspeccionar, ahora sí, la ciudad con sus propios ojos. ¿Cuál era el daño? ¿Qué era lo que se necesitaba? Los materiales, el equipo de hombres que él iba a usar para inspeccionar. Versículos 12 al 16.
Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y nos sigue contando todo el paso por la ciudad. Y él ve la destrucción en la que se encuentra Jerusalén. Desolado, destruido. Pero para evaluar los daños, para poder hacerlo, Nehemías sale de noche. Noten que esta es una estrategia que vamos a ver por qué lo hace. Él sale de noche. Nehemías sabe que en Jerusalén hay enemigos de Israel o de Judá. Hay enemigos que no quieren ver la ciudad edificada. ¿Cuál es la mejor manera de no atraer atención a su misión? Salir de noche, con poquitos hombres, ni siquiera con todos a caballo, no, solo uno, el que él iba, para que la gente no dijera, ¿qué está haciendo este extraño aquí? Recuerden que Nehemías había nacido en el exilio, él no conocía Jerusalén. Noten que en el versículo 16 también se nos dice que Nehemías no le había declarado su misión a nadie, ni a los nobles, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, a nadie. Nehemías sabía de 2 enemigos de Jerusalén, Sanbalat y Tobías. Él sabía que habían espías en la ciudad, de entre los mismos judíos, que le comunicaban a estos gobernadores los planes del pueblo para edificar la ciudad. Entonces lo mejor es no contarle a nadie. No contarle a nadie hasta que él esté seguro de qué es lo que necesita hacer. Además, Nehemías sabía que en tiempos de Esdras estos mismos enemigos habían hecho que Artajerjes escribiera un decreto prohibiéndole a los judíos edificar la ciudad. Pero Nehemías toma unos pocos hombres y va a inspeccionar la ciudad. Esa es su estrategia, para ver las necesidades. Unos pocos hombres. Ahora, esto nos enseña a nosotros que para servir nosotros necesitamos de nuestros hermanos, de otros hombres, de hermanos que son confiables. Si no, nuestro servicio va a ser truncado. Nehemías, estoy seguro que él agradeció el conocimiento, la confianza, la honestidad de estos pocos varones que lo acompañaron. Por eso los llevó. Él sabía que eran los adecuados para guardar el secreto, pero también para dar el consejo de cómo debía edificarse los muros, qué era lo necesario, a cuántos hombres necesitaban. Igualmente nosotros necesitamos no solo de otros hermanos, sino de hermanos que sepan o que tengan algún conocimiento del servicio en que nosotros estamos involucrados. Hace unos días, cuando estábamos aquí haciendo algunas reparaciones, el hermano Willy, habiendo visto el baptisterio y la necesidad del hermano diácono de poder dejar llenando el baptisterio y él poder ir a su casa porque dura bastantes horas, el hermano Willy le dijo, pero hermano, ¿por qué no pone una boya? Usted se va a la casa, cuando llega el agua al nivel, se para y se acabó. O sea, eso necesitamos. Hermanos, nosotros somos demasiado individualistas. Creemos que nosotros podemos hacerlo todo solos, que las ideas son solo nuestras. Pero hay otros hermanos en ciertas cosas que son hábiles y están preparados, que nos pueden brindar otra perspectiva, otras ayudas, otras respuestas. Y si nosotros estamos viendo una necesidad de servicio en la iglesia, necesitamos ver qué hermano me podrá servir para aconsejarme para esto, o ayudarme en esto. ¿Cómo hago yo para hacerlo bien? Necesitamos eso. Necesitamos saber que hay hermanos dispuestos y que nosotros necesitamos del consejo de otros hermanos.
Ahora esto nos lleva a otro asunto. Nosotros necesitamos conocer a nuestros hermanos. Porque si no, ¿cómo vamos a saber en qué me puede ayudar este hermano? Si no conozco a mis hermanos, no sé en qué me pueden ayudar, porque no sé a qué se dedica, no sé sus aptitudes, sus destrezas. Esos hermanos es importantísimo, necesitamos conocernos unos a otros. Si Álvaro no hubiera conocido a don Willy, no le hubiera pedido el favor. Debemos conocernos unos a otros. El dedo, hermanos, necesita saber cuál es la oreja derecha. Porque cuando me pique la oreja derecha, el dedo tiene que ir a la oreja derecha, no al ojo. ¿Entienden lo que digo? Cada uno de nosotros debe saber del otro miembro, conocerlo, para que cuando haya una necesidad yo pueda ir a ese hermano y decirle: hermano, usted es perfecto para esto que necesita. Necesitamos conocernos. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Él conocía a estos hombres, por eso los llamó para servirle, porque él sabía que eran los indicados para esta misión que él tenía. Y esa era su estrategia. Tercera estrategia: identificarse con el servicio. Identificarse con el servicio. Es decir, un siervo que no está identificado con la obra no va a servir bien. Ahora, es cierto que hay cosas que no me gustan hacer. Hay cosas en las cuales yo no soy bueno. Muchísimas cosas las cuales yo no soy bueno para hacer. Pero eso no quiere decir que cuando haya que hacer algo que a mí no me guste, yo no lo tenga que hacer. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Él vivía en un palacio con todas las comodidades. ¿Ustedes creen que las manos de Nehemías eran las manos de un albañil? No. Pero lo vamos a ver trabajando en la obra. ¿Por qué? Porque él estaba identificado con la obra que había que hacer. Y no solo eso, Nehemías no solo se identificó con el servicio a realizar por lo que era, sino por para quién era ese servicio que él iba a hacer. De nuevo, Nehemías no solo estaba identificado con el trabajo, sino con para quién era ese trabajo. Para Dios. Y eso es lo que más le importaba a Nehemías. Vean el versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Primero, vean que Nehemías, él, a pesar de que nace en el exilio, él se identifica con la ciudad. Venid, vosotros veis el mal en que estamos. Él no dice: vean el mal en que ustedes están. No, él dice: el mal en que estamos. Él se identifica con su pueblo. Él sabe que este mal es su mal también. Que la obra que hay que hacer es su obra también. Él se identificó primero con su pueblo y el problema. Segundo, Nehemías nota que el problema, más que físico, es espiritual. Es el de la desgracia espiritual, el oprobio, la burla. Los pueblos paganos se burlaban del Dios de Israel. Ellos decían que Dios los había abandonado. Cuando Jerusalén y los judíos sabían que Dios les había dicho: tú eres mi pueblo, yo te he escogido a ti para ser mi pueblo. Ellos sabían que Dios era fiel. Pero en este mal, la ciudad destruida, los enemigos de Israel se estaban burlando del Dios de Israel. Para Nehemías, más que la ciudad destruida, lo peor era que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado por la condición de la ciudad. El mayor problema era algo espiritual. Ahora, la presencia de Nehemías en Jerusalén le demostraba a los judíos que Dios no había olvidado a su pueblo.
que Nehemías era un instrumento de Dios en su providencia para edificar la ciudad y cumplir sus promesas, devolverlos a la ciudad de sus padres. Y Nehemías no solo estaba listo para servirle a sus hermanos, sino estaba listo para servirle a su Dios, para que su nombre fuera glorificado no solo en Jerusalén, sino entre los pueblos vecinos. Tercero, Nehemías invita a sus hermanos a que se unan a él en la obra. Él dice: edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La gente ahora tenía otra perspectiva de las cosas. Lo que está en juego aquí es el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hacen? Vean lo que dice: levantémonos y edifiquemos. Versículo 18. Eso es para el nombre de Dios. Y por eso es que Nehemías sirve, porque él desea que el nombre de Dios sea glorificado entre ellos. Ahora, lo que evidencian aquellos creyentes que son miembros de esta iglesia y que no sirven aquí es que no están identificados con esta iglesia. Si usted es creyente, usted es miembro de esta iglesia y usted no sirve, hermano, eso indica que usted no está identificado con esta iglesia. Así de sencillo. Pero peor aún, no solo evidencian que no están identificados con esta iglesia, sino que evidencian que no están identificados con el Dios de esta iglesia, con el Dios que ha jurado edificar esta iglesia, porque este es su pueblo y él ha jurado que lo va a edificar. Y lo va a edificar usando los dones que le ha dado cada uno de los miembros de esta iglesia. Y si usted no sirve es porque usted no solo no está identificado con esta iglesia, pero peor aún no está identificado con el Dios de esta iglesia que está obrando por medio de sus miembros para edificar esto. Y no estoy hablando de estos muros, estoy hablando de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, no este edificio. Si usted dice ser cristiano y usted no sirve, eso está hablándonos algo de su condición espiritual. Pero si usted está identificado con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios que está cuidando esta iglesia, si usted está identificado con lo que Dios está haciendo en medio nuestro, sirva. Sirva, eso fue lo que hizo Nehemías. Y eso debemos hacer nosotros, servirle a Dios. Cuarta estrategia: inspirar confianza. Inspirar confianza. Versículo 18. Entonces, una vez que Nehemías les ha dicho a ellos y los ha invitado a participar de la obra, les dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Qué le había dicho el rey? Vaya, le doy todo. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Estos hermanos estaban sumamente desanimados. Recuerden la noticia que le da Hanani a Nehemías en el versículo 3 del capítulo 1. El remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, desanimados por lo que había sucedido, que no podían edificar la ciudad porque había un decreto del rey que lo prohibía. ¿Ustedes creen que entonces ahora, porque venía un extraño a su ciudad que les decía: edifiquen, habiendo un decreto del rey en su contra, ¿ustedes creen que ellos iban a edificar? No. Por eso Nehemías los inspira con confianza. Esto que está ocurriendo aquí es Dios en su providencia me ha traído aquí para servir, para edificar a su pueblo, para edificar esta ciudad. Y no solo eso, Dios mismo me ha dado la gracia delante del rey Artajerjes para que él decrete que yo venga aquí y construya otra vez esto, lo reedifique.
Y los hombres entonces, viendo esa confianza, viendo las grandes noticias, dicen: levantémonos y edifiquemos. Ahora sí tenían la confianza para trabajar en el muro. Y en nuestro servicio debemos ver cómo nosotros podemos inspirarnos confianza en nuestra obra, en nuestro servicio, los unos a los otros, recordándonos el Evangelio. Recordándonos el Evangelio, recordando que Dios ha comprado a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, a los que profesan fe en Cristo, los ha comprado por medio de la sangre de su Hijo. Los hizo sus siervos y ha prometido edificar esta iglesia. ¿Qué más confianza necesitamos para servir? Si sabemos que Dios está detrás de la obra de esta iglesia, de la obra de cada uno de nosotros sirviendo aquí, ¿a qué le vamos a temer? Esa es nuestra confianza. Dios está detrás nuestro, obrando por medio de cada uno de nosotros para edificar esta iglesia. Ahí está nuestra confianza. Sirva. Dios está detrás. Quinta estrategia. Nehemías supo cómo lidiar con la oposición. Y esa es una estrategia de Nehemías. Nehemías sabía lo que iba a Jerusalén. Él sabía que había oposición ahí. Y entonces una de sus estrategias era, bueno, cómo lidiar cuando la oposición llegue. Primero le pidió cartas al rey para que cuando iba de camino, cuando lo parara alguno de los enemigos de los judíos, él le dijera: tome, aquí está el rey, me dio permiso de edificar la ciudad, por favor, quítese de mi camino. Ahora, Nehemías sabía de Sanbalat y Tobías, pero ahora aparece otro más, Gesem, el árabe. Sanbalat era un oficial samaritano, se cree que era el gobernador de Samaria, y quizás por la cercanía de las ciudades, quizás tenía el dominio también de Jerusalén. Entonces Sanbalat, su nombre significa Sin, el dios de la luna, ha dado vida, era un nombre babilónico. Y Sanbalat ve a Nehemías como un enemigo, alguien que va a arrebatarle el poder que tenía él sobre Jerusalén. Tobías, su nombre es un nombre judío, significa Jehová es bueno. Él era el gobernador del territorio amonita. Ahora, se nos cuenta después, más adelante, que él era yerno de uno de los principales en Jerusalén, Secanías, y su hijo, Jonatán, era también, se había casado con la hija de Mesulam. Y Tobías era un falso judío. Un falso judío que estaba opuesto a la reedificación de Jerusalén. Y el otro es Gesem, un árabe del cual no sabemos mucho. Los arqueólogos piensan que era, por lo que se ha encontrado en la escritura, en fuentes extrabíblicas, que era el gobernador de una gran área en Arabia, muy poderoso económicamente. Pero él era el otro vocero en contra de la reedificación de Jerusalén. Y lo que estos tres hacen al unirse es buscar desalentar a los judíos. Eso es lo que buscan, que no se edifique de nuevo esta ciudad. Y entonces se burlan de ellos, los insultan y hasta pretenden meterles miedo diciéndoles: os rebeláis contra el rey. Ellos sabían del decreto de Artajerjes en contra de la ciudad, pero Nehemías tenía un decreto del rey que le permitía a él estar ahí. Pero lo que buscaban era meterle miedo a los judíos para que no edificaran la ciudad. Una de las acusaciones que se le dio al rey Artajerjes cuando en los tiempos de Esdras fue lo siguiente: y edifican la ciudad rebelde y mala. La acusación es: esta ciudad es rebelde, quieren edificar el muro para rebelarse contra el rey. Entonces Artajerjes, escuchando es un mal consejo perverso, decretan la no reedificación de la ciudad. Pero ¿qué es lo que hace Nehemías? Él ha planeado muy bien su respuesta.
Y noten que no solo desacredita las acusaciones de estos enemigos de Israel, sino que en la misma respuesta sirve para que sus hermanos judíos se alentaran y tomaran confianza. Versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías le deja claro a los enemigos, a estos tres hombres, que ellos no estaban solos, que el Dios de los cielos, Jehová, el Todopoderoso, el Rey soberano, Él estaba detrás de la obra en Jerusalén, y que no había nada que detuviera lo que Dios se había propuesto hacer. Y luego les dice: ustedes, enemigos del pueblo de Dios, que se oponen a su obra, no tienen parte en esta ciudad. Como siervos de Dios, nosotros debemos saber y reconocer que en nuestro servicio va a haber oposición. Va a haber oposición a veces de parte de gente fuera de la iglesia, en nuestro servicio, independientemente cuál sea. Va a haber gente que, como Sanbalat y Gesem, que no están en la iglesia, están atacándonos y diciéndonos, burlándose de nosotros, y quieren desalentarnos cuando salimos a evangelizar o cuando invitamos a alguien para hablar del evangelio. Y va a haber gente afuera que quiere ridiculizarnos y hacernos sentir mal para que no sirvamos a Dios. Pero también debemos reconocer que hay gente dentro de la iglesia, como Tobías, pero falsos creyentes, que están aquí y lo que quieren es desalentarnos para que no sirvamos. Ellos no sirven porque no son creyentes, son falsos profesantes. Pero entonces empiezan a decirle a los demás: ¿pero para qué? Uy, qué ridículo eso. Y lo que buscan es desalentarnos para que no sirvamos al Dios de los cielos. Y debemos reconocer que si nosotros tenemos de nuestro lado al Dios de los cielos y que Él está obrando en esta iglesia para edificarla, no debemos perder nuestro tiempo con esas personas, ni prestándoles atención, ni hablando con ellos. No debemos perder nuestro tiempo escuchándolos, escuchando sus consejos. Ahora, vamos a entrar en el segundo punto, y esto es quizás el más importante. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿en dónde está nuestra esperanza? Es decir, ¿estamos bien con Dios porque venimos a la iglesia? ¿Estamos bien con Dios porque leemos la Biblia? ¿Estamos bien con Dios porque servimos en la iglesia? ¿En dónde está nuestra esperanza? El segundo punto es este: Jesús, el siervo de Dios, con una estrategia para servir y hacernos siervos de Dios. Jesús, el siervo de Dios, con una estrategia para servir y hacernos siervos de Dios. En la mente del siervo de Dios siempre está presente el evangelio. Y nosotros, si queremos servir, no debemos perder de vista el evangelio de Dios. El evangelio nos recuerda a nosotros constantemente en dónde estaríamos nosotros si nos basáramos en nuestras fuerzas, en nuestras obras. La Biblia nos recuerda que nuestra condición natural delante de Dios es estar bajo la ira de Dios. Pablo le escribió a los Efesios que antes de ser cristianos nosotros éramos hijos de ira. Y a los creyentes en Roma les dijo que todos están bajo pecado. Todos los hombres, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Esa es nuestra condición natural. Y si fuera por nuestra condición natural, delante de Dios todos estaríamos condenados al infierno. Y si esa es nuestra condición, entonces debemos preguntarnos: ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si vamos a ser siervos de Dios, mis hermanos, debemos ver siempre que nuestra esperanza está en Jesucristo. Ahí está nuestra esperanza, ahí está la esperanza del creyente, la esperanza del siervo de Dios. Y Cristo, como el siervo de Jehová,
el siervo perfecto. Él vino aquí, no solo con una misión, como vimos la semana pasada, de rescatar a su pueblo de sus pecados, sino con una estrategia. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él tenía un reporte bastante terrorífico de la ciudad. Pero él no se podía imaginar el estado en el que estaba esa ciudad, devastada, asolada. Y aún sin saber, Nehemías fue. Pero Jesucristo sabía perfectamente a dónde iba a venir. Juan 1 nos dice que Jesucristo es la luz y Él vino al mundo. Y nos dice en Juan 3 que el mundo estaba en tinieblas. Y lo que Juan está diciendo ahí es que el mundo estaba devastado por el pecado. Cuando Jesús está parado frente a la tumba de Lázaro, sabe que su amado amigo está muerto ahí. Él llora, pero llora enfurecido por el pecado que causó la muerte de este hombre. A diferencia de Nehemías, Jesús sabía perfectamente el mundo tan terrible el que venía, devastado por nuestro pecado, en tinieblas. Y aún así vino con una estrategia: servir para rescatar a su pueblo. Él vino con la estrategia de hacer siempre la voluntad de su Padre, y solo Él pudo haberlo hecho. Solo Él pudo haber cumplido la voluntad de Dios a la perfección, con el fin de servirle a su pueblo. En Mateo 16 se le dice a Pedro y a los discípulos que Él vino para dar su vida, pero para edificar su iglesia. Y en Marcos 10:45 nosotros vemos la más clara estrategia del Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, como les dije en el primer sermón de esta serie, es el mejor Nehemías, es el perfecto Nehemías. Él no era un siervo, Él era el siervo de Dios. Él no fue a ayudar a edificar una ciudad física. Él vino a edificar su iglesia con su sangre. Vivir una vida perfecta en favor nuestro para justificarnos y morir en la cruz del Calvario para perdón nuestro. Y solo en Él está nuestra reconciliación con el Padre, nuestra adopción, nuestra santificación, nuestra justificación. Jesús no fue una víctima. La estrategia suya fue ir a la cruz del Calvario a morir por su pueblo. Esa fue su estrategia. Él dice en Juan 10: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él no fue una víctima. Él puso su vida de su voluntad divina para salvarnos, para edificar esta iglesia, un cuerpo local. Y solo Él pudo haber servido a Dios tan perfectamente como para que eso ocurriera. Y Dios el Padre resucita a su Hijo para demostrarle a todos que Él había aceptado el sacrificio perfecto de su Hijo. Pero en la resurrección de su Hijo nos resucitó a nosotros a una vida nueva, a una vida de servicio, para servirle a Dios y servirle a su pueblo.
No osen nunca servirle a Dios pensando que ese servicio los va a poner bien delante de Dios. Porque se van a topar un día en que las palabras de Isaías las van a ver muy claro, que sus justicias, ese servicio que usted está tratando de hacer a Dios para merecer estar bien con Él, son como trapos de inmundicia delante de sus ojos. No osen nunca servirle a Dios pensando que va a merecer algo de parte de Dios. El siervo sirve porque ha sido salvado por Dios para servir. Ahora, si usted no es creyente, usted debe reconocer una cosa. La Biblia dice que usted está en tinieblas y que usted está huyendo de la luz que es Cristo. Y lo que está haciendo es huyendo de aquel que lo puede salvar. No huya de la luz, huya a la luz, vaya a Él. Si el Espíritu Santo hoy le está convenciendo de su pecado, y Dios quiera que sea así, que usted corra a Él, que se arrepienta de su pecado y corra a Él y clame por misericordia, Él no le va a echar fuera. Esa es su promesa. Dios ha entregado a su Hijo para proveer el único camino que hay para llegar a Dios. Solo Cristo. No nuestras obras, no venir a la iglesia, no leer la Biblia, eso no lo pone a usted bien con Dios. Solamente creyendo en Cristo, estando en Él, por medio de la fe, puede usted estar bien con Dios. Huya a Él. Y nosotros como creyentes debemos ver que ese evangelio, que Dios envió a su Hijo y lo mató en la cruz para que nosotros sirvamos. Debemos entender cómo el evangelio debe impactar nuestra vida cristiana. No podemos seguir viviendo vidas cristianas cómodas. Debemos imitar al siervo de Jehová. Él dio su vida por su iglesia. Su iglesia. ¿Qué mayor amor? No servirle a la iglesia es despreciar lo que Cristo amó y ama. Debemos servir pensando siempre en el evangelio, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y por esta iglesia en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y tu evangelio. Porque sin ese evangelio, sin tu Hijo, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Padre, te damos gracias y te pedimos que obres en nuestro corazón para cambiarnos. Para sentir ese mismo amor que sintió tu Hijo por la iglesia. Para sentir ese amor por ti, tanto, Señor, que podamos servirte a ti para la gloria de tu nombre. Para sentir, como dijo Spurgeon, Señor, que la iglesia es el lugar más preciado en la tierra. Porque aquí estás tú trabajando para tu gloria. Señor, que podamos ver a Jesucristo. Que hoy, Señor, tú conviertas almas. Que los traigas a los pies de tu Hijo amado. En nombre de Jesús. Amén.